que tenemos importantes en España es España vaciada, ¿no? El mundo rural y hasta qué punto tú crees que la digitalización, esa transformación que se tiene que abordar a nivel global con sociedad y con las empresas, puede servir también como palanca para intentar también solventar un problema que tenemos. Se está apostando mucho por las ciudades inteligentes, pero digamos, el mundo rural también está ahí. ¿Conoces algún ejemplo o qué opciones ves de que puede realmente aprovechar la tecnología para poder solventar ese problema que tenemos a nivel de país? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que cuando entiendes dónde está la tecnología, las cosas que se pueden hacer con ellas, desde los servicios básicos, desde el comercio más básico, de la educación, el transporte, se pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que hay mucho que puede hacer la tecnología por la España vaciada, ¿no? Una de las revoluciones más importantes es lo que se llama la desintermediación del trabajo, ¿no? El trabajo remoto. El hecho de que pueda trabajarse realmente desde cualquier sitio hace que mucha gente se esté planteando residencias en sitios distintos, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues una decente calidad de vida en cuanto a servicios básicos de colegios, comercios, asistencia médica en caso de que se necesite y una muy buena conexión a Internet, ¿no? Para poder estar conectado cuando lo necesitas. Y si fuéramos capaces de crear estos 4 pilares básicos en muchos de estos núcleos rurales, pues veríamos como mucha gente se iría ahí a vivir, ¿no? Si tuviera el abastecimiento solucionado, la educación, la sanidad y la conectividad, pues mucha gente cambiaría su sitio de residencia sin ninguna duda.